Le damos la bienvenida aquí en Informativo Sarandí al senador Sebastián Sabini, integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Senadores. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, muy bien. Bueno. Raro estar de este lado, porque generalmente cuando escucho esa música pues estoy en mi casa calentando el mate, ¿no? Haciendo el mate y las tostadas. Muchas gracias. Ojalá colabore con el programa con varias premisas entonces. Bueno, senador, estamos en una cuenta regresiva en lo que respecta al presupuesto. Fecha tope 28 de noviembre. Estamos hablando de pocos días más. Sí, estamos en la recta final, digamos. Un trabajo que es un poco extraño, ¿no? Es decir, uno está metido un mes prácticamente, 12, 14 horas por día, con un montón de gente que no piensa igual que uno. Sí. Y con otra gente que es parte del gobierno, a veces que son de organizaciones sociales, que tienen un montón de planteos, que muchos de esos son atendibles y que sabemos que es muy difícil resolver la totalidad de esos planteamientos, ¿no? Uh-huh. Y eso implica, bueno, un trabajo de mucho diálogo, de mucha conversación, de mucha escucha y bueno, de intentar, en algunos casos, llegar a un punto medio. De un tema que por ahí la población no lo sigue muy de cerca, ¿no? En Telemundo recientemente difundimos una encuesta de Cifra donde, no sé, casi la mitad de la gente no atendía el tema presupuestal. Bueno, porque con todo lo que hay en juego, además. Bueno, pero por varias razones que son atendibles. Primero, que tiene una complejidad gigantesca. Estamos hablando de más de 26.000 millones de dólares. Claro, ese es el presupuesto general del Estado. Todo el presupuesto general. Hay una buena parte de ese presupuesto que no se trata en este presupuesto, que es el presupuesto de las empresas públicas que mueven mucho la aguja, ¿sí? Por ejemplo, hace unos días se mencionaba una inversión de Antel de 700 millones de dólares, ¿sí? Fíjate que el incremental para el año que viene son 140, luego son 200. Para que tengamos una idea, solo Antel, ¿no? Uh-huh. Sin considerar UTE, sin considerar ANCAP, es decir. Entonces, ahí hay una parte que es lo estrictamente de los recursos, que tiene sus complejidades, y luego un montón de temas que son complejos técnicamente, ¿no? Porque hablar del impuesto mínimo global, hablar del impuesto a los uruguayos que tienen cuentas en el exterior o que tienen negocios en el exterior y no tributan aquí, a veces son temas que son difíciles de transmitir. Lo que hemos intentado hacer es transmitir, bueno, cuáles son nuestras prioridades, ¿sí? En un contexto donde nosotros decimos, bueno, estábamos peor de lo que pensábamos, ¿sí? Intentando, digamos, no adjetivar, decir, bueno, el año pasado pensamos que el déficit iba a ser este y resulta que el déficit es este, son 1.000 millones menos que tiene el Estado. Y en ese contexto, las prioridades que tenemos son las que hablamos en campaña. Si nosotros hablamos de infancia, dijimos allí, queremos poner una prioridad porque es inmoral, ¿no? Que Uruguay, siendo un país con el nivel de ingresos que tiene, tengamos un 30% de niños con necesidades básicas insatisfechas. Hemos puesto el énfasis en la educación y hemos puesto el énfasis en la ciencia y la tecnología. Un dato nomás, para que tengamos de qué estamos hablando. El periodo pasado, en el mensaje presupuestal de ciencia y tecnología, el gobierno envió cero, ¿está bien? 0 pesos. Luego el Parlamento incluyó 36 millones de pesos, ¿está bien? Este presupuesto propone para el año que viene 426 millones de pesos incremental, 479, perdón. Y al final del periodo 1.200 millones por año. Esto marca que hay una prioridad muy importante, ¿sí? En donde nosotros estamos apostando a las transferencias de los sectores más vulnerables, a programas que son innovadores, a duplicar la inversión en vivienda, por ejemplo, de los hogares pobres, en donde allí hay algunos programas como Crece desde el Pie, que se propone nada más ni nada menos que poner un piso de material a esas casas que tienen piso de tierra, hacer un baño, una cosa muy elemental. Claro. Ahora bien, permítame ser bien grosero. Sí, claro. Bien grosero, ¿no? La universidad necesita como más de 100 millones de dólares para seguir creciendo, expandiéndose, recibiendo más estudiantes, continuar con la descentralización. ¿Por qué no le dan esa plata y resolvemos un gran problema del conocimiento? Bueno, en realidad, cuando uno mira el presupuesto de la universidad y qué pasó, digamos, durante los gobiernos del Frente Amplio y qué pasó en el periodo pasado y qué es lo que está pasando en este presupuesto, claramente hay una priorización, ¿sí? La universidad, como el Plan Ceibal, como la ANEP, como la Universidad Tecnológica, como el Instituto de Evaluación Educativa, son organismos importantes
que fueron muy desatendidos el periodo pasado, ¿sí? Muy desatendidos. Hay 3 organismos que en el periodo pasado recibieron 0 pesos de la propuesta del Poder Ejecutivo. El Plan Ceibal, la Universidad de la República y el Instituto de Evaluación Educativa. Eso tenemos que ajustarlo, tenemos que atenderlo, porque además se dio un contexto de crecimiento de la matrícula universitaria. Entonces, la Cámara, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de 400 millones de pesos de incrementales para el año que viene. La Cámara de Diputados agrega 200 millones de pesos más, es decir, estamos en 600 millones. Y capaz que por eso que hablábamos al principio, Aldo, porque uno cuando habla de estos números dice, es un montón de plata, ¿no? En realidad, cuando vos después eso lo discriminás en el contexto universitario, bueno, obviamente que es importante, pero es un presupuesto, digamos, que no alcanza para cubrir todas las necesidades que tenemos. Ahora, ¿dónde están los énfasis? Y termino con esto. En fortalecer la oferta educativa actual, es decir, el cuerpo docente, y becas, ¿no? Porque precisamos becas para los chiquilines. Entonces, ese es el foco que le está dando el presupuesto que le estamos dando del Parlamento. Cuando digo becas, no son solo las becas universitarias, que fue tanto lo que envió el Ejecutivo como lo que reforzó diputados, ¿sí? Sino también las becas a nivel de educación media, donde acá se da un cambio estructural. ¿Por qué? Porque si se concreta lo que nosotros pensamos y lo que propone el presupuesto, que vamos a pasar a tener 12.000 becas a tener 70.000 becas, ¿está bien? Y esas becas van a pasar, además de 12.000 pesos, a 25.000 en función del ingreso de los estudiantes. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener 1 de cada 4 estudiantes de educación media con una beca para poder estudiar. Eso es un cambio muy trascendente que propone este gobierno, que propone el presupuesto, pero además le sumo otra cosa, Aldo, porque no me gustaría dejarlo de lado. Nosotros estamos pensando que para marzo del año que viene vamos a duplicar la capacidad de los comedores estudiantiles en educación media. Eso va de la mano de un compromiso que hicimos en campaña, que tenía que ver con extender el tiempo educativo, ¿sí? Se va a duplicar el número de liceos con tiempo extendido y tiempo completo. Eso es un cambio también muy importante y es parte de lo que estamos viendo ahora en el Senado. Ahora, senador, uno escucha a líderes sindicales y están planteando críticas respecto a la insuficiencia de recursos para un montón de áreas, en particular la educación. Y escucha a líderes de la oposición y hablan de un presupuesto regresivo. Y le pongo un ejemplo. El presupuesto, dicen, por ejemplo, desde el Partido Colorado, va a pasar del 4,1% del PBI en educación al 3,8% en el año 2029. Bueno, parece más una expresión de deseo que de lo que va a ocurrir. ¿Por qué? ¿Hay recortes en...? No, claro que no hay recortes, y es más, voy a dar un dato que no se ha difundido mucho, pero que me parece importante. Este presupuesto ya propone el triple incremental de lo que proponía todo el periodo pasado. Es decir, el presupuesto pasado aumentó 3.000 millones de pesos, está bien, en todo el quinquenio, el presupuesto educativo. Pero lo hizo en los últimos 2 años. ¿Eso qué significa? Que vos durante los primeros 3 años perdimos inversión educativa. Perdimos en términos reales y en términos porcentuales. ¿Qué quiero decir con esto? En términos reales es, bueno, cuánto invertimos por estudiante, cuánto invertimos en pesos constantes, ¿no? En plata sobre la mesa, digámoslo así. En términos porcentuales es cuánto invertimos en relación a la economía nacional. ¿Cuál es el único gobierno que aumentó el presupuesto más que lo que creció la economía? Fueron los gobiernos del Frente Amplio. ¿Está bien? Entonces, este presupuesto propone, de esos 3.000 que decía incrementales del periodo pasado, propone 10.400, está bien, sin sumar lo que le agregó diputados. Esa cuenta todavía no la hicimos porque tenemos que terminar además el pasaje por el Senado. Yo creo que hay críticas que son de recibo, ¿sí? Las que hace la Universidad de la República, las necesidades son de recibo, pero que actores que efectivamente, cuando uno mira cómo evolucionó el gasto de educación por estudiante, real y porcentual, tuvimos 3 años de pérdida y 2 años donde llegamos a los niveles de 2019. ¿Por qué pensamos nosotros que no va a caer, digamos, en términos porcentuales? Está claro que en términos reales va a aumentar, es decir, el año 26 y 27 Uruguay va a invertir más en educación de lo que invirtió en el 25, ¿tá? Pero ¿por qué en términos porcentuales pensamos que no va a caer? Bueno, porque durante esos 2 años tenemos un convenio salarial, ¿sí? El 90% del gasto educativo es salario,
Y seguramente cuando acordemos digamos, una nueva ronda salarial en el año 28, 29, 30, ese nivel va a aumentar. Pero además en esa cuenta, por ejemplo, falta el plan Ceibal. ¿Sí? Por ejemplo, faltan las becas estudiantiles. Por ejemplo, falta el boleto estudiantil. Pero entonces tengo cuestionamientos también de cómo se hizo esa cuenta desde el punto de vista técnico. Y me parece un poco oportunista de quienes sí, efectivamente, cuando llegaron al gobierno, ajustaron los salarios, ajustaron las jubilaciones, ajustaron las pensiones, fundamentalmente. ¿Es falso este dato para usted? Yo creo que es equivocado. Pero Delgado dijo, secretario del partido, presidente del directorio del Partido Nacional, presupuesto regresivo y que fueron los legisladores nacionalistas los que lograron la reasignación de recursos para que no se detenga la descentralización en Colonia, Paysandú, por ejemplo. Bueno, pero Delgado era el secretario de presidencia, ¿sí?, del gobierno pasado, que cuando se propuso, digamos, el presupuesto educativo de la universidad, uno mira la gráfica, ¿no? Mira la planilla y dice 0. Fue la bancada del Partido Nacional en aquel momento que logró conseguir reasignaciones para la universidad de montos mucho más pequeños de los que estamos hablando ahora. ¿Sí? Eso en el periodo pasado. Decimos. Eso en el periodo pasado. En este periodo, yo diría todo el Parlamento analizó que había algunos planteamientos que tenían que ver, por ejemplo, el periodo pasado la universidad quería abrir carreras en el interior. ¿Sí? Quedaron 35 carreras formuladas que no fueron financiadas. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces, no se puede, digamos, venir a inflar el pecho con el presupuesto educativo cuando vos venís de un gobierno que tuvo una reducción y una recuperación. Yo creo que el Frente Amplio tiene credenciales para decirle al sistema educativo, miren, hoy estamos priorizando esto, es decir, estamos priorizando la infancia y durante las rendiciones de cuenta vamos a asegurarnos que estos recursos, además de ser incrementales en términos reales, no van a afectar el porcentaje de inversión, que es un objetivo de larga data, ¿no? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Porque, por ejemplo, una de las críticas que se han realizado desde la oposición, por ejemplo, recientemente el senador Bordaberry hablaba de que el incremento presupuestal va a ser de 140 millones en el 2026 y después sube a 240, pero que no se presentan las medidas concretas para reducir el déficit fiscal ni la deuda neta del país. O sea, ¿de dónde sale esa plata? Bueno, Bordaberry, digamos, es una persona muy hábil, ¿no? Un hábil declarante, digamos. Está claro, el presupuesto se compone de dos partes, ¿no? Es decir, los ingresos y los egresos. ¿Quién acompañó los ingresos? El aumento de los ingresos fue Cabildo Abierto. Es decir, cuando uno mira los 700 artículos, hay un 14% que fueron votados por el Frente Amplio y Cabildo Abierto, y esos son los que refieren al aumento de los ingresos. Después todos se peleaban para ver cómo distribuían esos ingresos nuevos. ¿Sí? Pero ¿qué ha dicho el ministro de Economía? Y ha sido, digamos, muy claro Gabriel en esto. Vamos a mejorar el déficit fiscal por varias razones. La primera, vamos a tener más ingresos. ¿Sí? Eso es de cajón. La segunda, va a mejorar la eficiencia de la recaudación de la DGI. ¿Está bien? Ese es, digamos, un objetivo que tenemos. La tercera, vamos a generar y aspiramos a tener crecimiento económico. En la medida que hay crecimiento económico, vamos a tener más recursos. Y en ese marco, digamos, en la medida que vamos a recuperar la inversión pública, que las empresas públicas tuvieron un rol recaudatorio el periodo pasado, nosotros aspiramos a que tengan un rol de crecimiento económico y a recuperar los niveles de inversión privada. Porque el gobierno del Frente Amplio dejó andando una serie de inversiones muy importantes que tenían que ver tanto con la infraestructura, tanto, por ejemplo, el ferrocarril central o la construcción de 150 centros educativos, y también de inversión privada, como lo que fue la nueva planta de celulosa. Ese contexto de inversión nosotros no lo recibimos, ¿sí? Nosotros lo que estamos aspirando, y por eso hay algunas modificaciones que tienen que ver con atraer inversiones, ¿sí?, que ha planteado justamente Gabriel en el presupuesto nacional, es, bueno, con estas tres vías que yo mencionaba, llegar a tener recursos para luego redistribuir en las futuras rendiciones de cuentas. La crítica que también realiza la oposición es que el presidente Yamandu Orsi, cuando era candidato, había dicho no va a haber más impuestos o suba de impuestos. Sin embargo, aquí se plantean 3 nuevos impuestos. ¿Se incumplió esa promesa de campaña? Bueno, cuando Yamandu hace ese planteo, vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Se decía que el déficit fiscal iba a ser de 2,8% y resulta que el déficit fiscal es de 4,2%.
Gabriel Odone, recuerdo también en ese momento le preguntaron qué pensaba y él no fue tan tajante, ¿no? Dijo, bueno, hay que ver cuál es el contexto. Quizás porque, bueno, lo que pasaba es que estábamos en un espejismo fiscal. Es decir, la situación teórica que el gobierno decía, y los analistas, ¿no? Porque también pongamos las dos cosas sobre la mesa, de la situación fiscal del país era muy distinta. Nosotros decimos, pueden ser calificados nuevos impuestos, pueden ser calificados de ajustes que entendemos que son también de orden, ¿no? Que son de justicia y que son y que hacen a la justicia tributaria, ¿no? En una mirada un poco más integral. Entonces, esos recursos van a ser volcados en estas, digamos, prioridades que yo decía, en la infancia, en la educación, en la ciencia y en la tecnología. ¿No ahuyentan inversiones? Es otro de los planteos que está sobre la mesa. Bueno, yo no creo que vaya, digamos, a tener un proceso de desinversión, al contrario, porque se están, digamos, sí, ajustando los criterios de inversión, porque tampoco, digamos, es decirle que sí a todo, sino buscar inversión de calidad. Allí tenemos, digamos, desafíos, país muy grande, sobre todo pasar de los niveles de inversión actuales que tenemos, por lo menos al entorno de un 20%. Ese es un desafío que ha planteado el ministro y que estamos convencidos que va a lograr. Y cuando hablamos de fiscalía, por ejemplo, de Poder Judicial en términos generales, fiscalía, Poder Judicial, unidad de víctimas, mucho se ha hablado a propósito de la necesidad de reasignaciones por la cantidad de gente que está esperando por tener una respuesta inmediata a sus graves problemas. Sí, tenemos una situación, digamos, en donde hace ya prácticamente un poquito más de 10 años se modificó el código, ¿sí? Eso le puso a Fiscalía, digamos, muchos roles que antes no cumplía, los roles de investigación fundamentalmente, de atención a las víctimas. Se ha ido, a lo largo, si uno mira, desde que se votó el código hasta ahora, Fiscalía, se han creado cargos de fiscales, se han creado fiscalías nuevas, pero buena parte, digamos, del peso del código recae sobre Fiscalía. Entonces, dentro de lo que propone el presupuesto, algunos de los planteamientos que hacía Fiscalía, por ejemplo, la Escuela de Fiscales, ¿sí? fue considerada. Por ejemplo, un planteamiento de la agremiación de fiscales que tenía que ver con la equiparación y con el 4% que habían recibido los jueces en el periodo pasado y los fiscales no habían sido, digamos, considerados. Eso fue considerado en Cámara de Diputados. Y nosotros estamos justamente analizando dentro de las posibles reasignaciones una gran área que es la educación, en donde ubicamos a la ANEP, en donde ubicamos a la Universidad de la República y en donde ubicamos a la UTEC, y una segunda área que es género y justicia. Dentro del área género y justicia, Fiscalía planteó fundamentalmente algunos recursos justamente para víctimas, luego el mejoramiento administrativo, bueno, diferentes, digamos, cuestiones que son bastante específicas, no quiero detallar tanto, pero es parte de lo que estamos analizando para considerar la atención a las víctimas, y la mayoría de ellas son víctimas. Si yo le digo, los políticos no fortalecen la JUTEP porque los controla, o no fortalecen a la Fiscalía porque los controla. Así groseramente se lo planteo. ¿Qué me dice al respecto? Bueno, es un tema complejo, ¿no? Lo que sí puedo decir es que en diputados se dio atención al planteamiento que hacía la JUTEP, es un conjunto, ¿no? Es decir, los 3 delegados de la JUTEP, en donde planteaban un refuerzo, sobre todo a nivel administrativo, porque la JUTEP es un organismo, digamos, muy pequeño. Está claro que no hay vacunas, ¿no? En todo caso, la JUTEP puede hacer un control. Lamentablemente, diría, tuvo un rol bastante lateral, ¿no? El periodo pasado, en donde podemos recordar un montón de hechos, algunos que terminaron con procesamientos en la justicia, que terminaron inclusive hasta con la renuncia de una diputada, por ejemplo, de Artigas, o la renuncia del delegado de la CARU por el gobierno, y sin embargo la JUTEP en la mayoría, digamos, de esos casos, en el periodo pasado no actuó. Es importante tener una discusión sobre esto, no sé si en el marco presupuestal. Lo que puedo decir es que este gobierno le dio los recursos que el gobierno pasado no le dio. Eso está claro y está sobre la mesa y lo puede, digamos, revisar cualquiera que tenga acceso a una computadora. Tanto desde Fiscalía como desde el Poder Judicial, los magistrados están a pie de conflicto.
dicen desde el Poder Judicial, parece que no fuéramos un poder del Estado. Hace 30 años, por lo menos, que no recibimos los recursos que requerimos para hacer una buena tarea en ese sentido. ¿Qué es lo que se va a reasignar? ¿Hay alguna cifra al respecto? Se ha hablado de 300 millones de pesos en términos generales. ¿Se va a enfocar en estas áreas? Bueno, a ver, varias cosas, ¿no? Esto ya como senador, más allá de ser presidente de la Comisión de Presupuesto, a mí me llamó la atención la salida del Poder Judicial en los medios con ese nivel, digamos, no sé si de agresividad o de énfasis. Está bien, hay que ser cuidadoso. Como mencionaba antes, tuvimos una reforma del Código. Esa reforma del Código le quitó funciones al Poder Judicial, a los jueces, ¿sí? Y entiendo que el Poder Judicial tiene muchas cosas para mejorar. Para empezar, el ingreso de funcionarios. Para empezar, donde nosotros votamos una ley que fue declarada inconstitucional y lo que decía la ley era que tenían que entrar por concurso los funcionarios. Eso decía la ley, ¿no? Entonces, creo que hay que ser, equilibrados, ¿no? Porque el Poder Judicial tiene una enorme autonomía para manejar sus rubros, tiene la capacidad de movilizar sus recursos internamente y de ajustar en función de la nueva realidad normativa. Pero ¿usted me quiere decir que no aceptó que le cambiaran las reglas de juego al Poder Judicial? El Poder Judicial declaró inconstitucional una norma que votó el Parlamento que establecía el ingreso por concurso. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Entonces, yo lo que digo es un poder independiente. En el Parlamento fue tratado como un poder independiente. ¿No son de recibo estos planteos? A mi entender, cuando uno, voy a hacer un comentario un poco más general. Si uno va al Parlamento y lee todas las actas, nada es suficiente, ¿no? Es decir, no sabemos cómo funciona el Estado uruguayo porque todos los organismos están al límite. Eso como reflexión general. Como reflexión particular, yo creo que el Poder Judicial podría, algunos de los reclamos que tiene, modificarlos internamente. ¿Por qué? Porque toda la carga de trabajo, y esto, miren que no lo digo yo, vayan a las actas y van a ver que hay otros legisladores que insospechadamente coincidimos en la opinión. ¿Está bien? Entonces, esa carga de trabajo que antes tenían los jueces que hoy no la tienen, perfectamente puede ser redistribuida, y esto es lo que pienso, honestamente. Luego, cada uno, hará los balances que quiera. Entonces, ¿puede haber áreas de Poder Judicial que necesiten más recursos? Sí, sin duda que sí. No decimos que no. Lo que sí pensamos es que algunos de esos reclamos, podrían procesarse de otra forma. Senador Sabini, muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. No, será hasta la próxima. Un gustazo. Será hasta la próxima.